Esta es una decisión que supone un enorme desafío técnico y administrativo. En primer lugar, porque hay que encontrar a final de año el crédito presupuestario suficiente y hacer modificaciones presupuestarias para poder encontrar este crédito presupuestario. Y en segundo lugar, porque hay que tramitar miles de nóminas de cada uno de los funcionarios públicos para poder hacer efectivo este incremento salarial. Le pedimos al Ministerio, le pedimos al Estado que cuando vaya a afrontar una negociación de este tipo tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, incorpore a las comunidades autónomas a este tipo de negociaciones. El compromiso del Gobierno de La Rioja con sus empleados públicos es total y por eso vamos a hacer efectivo este pago en los próximos 22 días. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo han escuchado, el Gobierno de La Rioja va a abonar a casi 18.000 empleados públicos la parte correspondiente a este 2025 del aumento salarial pactado entre el Ejecutivo Central y los sindicatos UGT y CESIF. Para hacer frente a este pago, el Gobierno de La Rioja va a recurrir a un préstamo de 19 millones de euros. El incremento salarial se hará efectivo este mes, pero pedían al Ministerio involucrar a las comunidades autónomas en estas negociaciones. El Consejo de Ministros aprobaba por hoy el Real Decreto Ley que establece esta subida salarial del 2,5% a los sueldos correspondientes a este año y el 1,5% para el año 2026, incrementos que pertenecen a ese acuerdo por la mejora del empleo público y los servicios a la ciudadanía que firmaba el Gobierno y los sindicatos la semana pasada. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Chuchi Hernández, presidente de CESIF. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿satisfechos con este incremento, con esta subida del salario de los funcionarios? Sí, estamos satisfechos. Ha sido algo que ha costado bastante tiempo, movilizaciones, reuniones y al final creo que hemos conseguido un acuerdo más que digno para todos los empleados públicos dadas las circunstancias actuales en las que nos encontramos. ¿Cree usted que ese 11% acumulado entre 2025 y 2028 es suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, especialmente si tenemos en cuenta la inflación real? No, para recuperarlo totalmente no, pero para empezar a recuperar parte sí. Recordemos que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene para estos años unas estimaciones de subida del IPC del 8,5% y lo que va a suponer este acuerdo para los empleados públicos es un 11,4% de subida, con lo cual en este periodo de estos años lo que van a recuperar los empleados públicos, si se cumplen todas las estimaciones, es un 2,9%, que no es suficiente para recuperar todo lo que hemos perdido, pero que sí que es un inicio para empezar a recuperar todo eso que hemos perdido. Eso le iba a preguntar, ¿cree que es justo la subida esté limitada al 4% en esos 2 primeros años cuando muchos empleados ya están sufriendo pérdidas de salario real desde hace tiempo? Es un requisito que nos impuso el Gobierno desde la primera reunión, que no se podía exceder de esa subida máxima estos 2 primeros años. Es una línea roja que el Gobierno había marcado, no excedernos de ahí. Nosotros la hemos respetado a condición de que, por ejemplo, luego tengamos en el año 2027 una subida del 4,5%, una subida considerable y significativa. ¿Qué garantías hay, por tanto, de que estos incrementos no queden diluidos por un repunte inesperado de la inflación en 2026 o en 2027? Las garantías son que hemos firmado, las garantías son que hay un acuerdo entre un gobierno de España y unas organizaciones sindicales para que se cumplan esos acuerdos. Nada impide que en un momento dado lo echen para atrás, pero ahí estaremos las organizaciones sindicales para que si en ese hipotético caso de que algún gobierno se atreva a no hacer cumplir lo que está firmado con un gobierno de España, para hacerles cumplir y mantenernos nuestra presión donde estimemos necesaria para que se cumpla ese acuerdo. Este acuerdo habla mucho de salario, pero poco de lo que es carga de trabajo, de ratios, de estrés, de temporalidad. ¿Los sindicatos han centrado todo en la nómina, olvidándose
calidad del empleo público, ¿no? No. Hay bastantes cosas también que recogen la calidad del empleo público. Una de las fundamentales es que vamos a eliminar la tasa de reposición, que es algo que llevamos reclamando años, que está limitando el que muchas de las personas que se puedan actualizar esas plantillas, que se puedan actualizar a los servicios que actualmente prestan las administraciones públicas a los ciudadanos y que están lastrando en muchas ocasiones el servicio que se les da a los ciudadanos. Es algo importante, pero también hemos avanzado en prevención y salud laboral, en igualdad, en plazos en los procesos selectivos, en promociones internas. O sea, que el acuerdo recoge una serie de cosas bastante significativas que influye y abarca a todos los empleados públicos. Se mejora, por tanto, los procesos selectivos, esos que algunas veces hemos dicho que son interminables, plantillas envejecidas y falta de personal, por ejemplo, en servicios clave. ¿Se llega a eso? Efectivamente, lo que decimos es que un proceso selectivo se tiene que estar desarrollado en el plazo máximo de un año, que la tasa de reposición se tiene que eliminar para que los servicios esenciales puedan dar los servicios de calidad que la ciudadanía se merece y a los que tenemos derecho por los impuestos que pagamos, evidentemente. Entonces, todo eso sí que está contemplado en el acuerdo, no solo las condiciones retributivas, sino laborales y de mejora y eficiencia del servicio que se presta a la ciudadanía. El Gobierno de La Rioja, lo hemos escuchado, ha dicho hoy que esa subida salarial pactada a nivel nacional va a comprometer parte del presupuesto autonómico de 2025. ¿Teme que esto afecte a contrataciones, a servicios o a inversión pública en la región? No, si el presupuesto del 2025 está ejecutado, si estamos a 2 de diciembre, si lo que queda de ejecutar es nada. O sea, todo lo que se ha tenido que hacer no puede repercutir absolutamente en ningún servicio público. Yo lo único que agradecer al Gobierno de La Rioja la celeridad con la que ha actuado y ha respondido, que no ha hecho falta ni tener ni una sola reunión con ellos para solicitarles que apliquen directamente el acuerdo, y no podemos decir otra cosa que el agradecimiento y que hayan tenido el reconocimiento hacia sus empleados públicos para aplicar inmediatamente el acuerdo. ¿Son suficientes estas mejoras salariales para frenar la fuga de profesionales de La Rioja, de lo que tanto hemos hablado en nuestra mesa de tertulia, aquí en Punto de Encuentro, de esa fuga de profesionales hacia otras comunidades más competitivas, especialmente en sanidad o en educación? No es suficiente. Recordemos que esto afecta absolutamente a todos los empleados públicos, sean de donde sean. Entonces, las diferencias retributivas van a seguir existiendo entre todas las administraciones que existían hasta ahora. Vamos, no va a ser suficiente para que esa fuga de profesionales se reduzca hacia otras administraciones. No sé si me ha contestado antes, pero ¿qué tipo de control van a llevar para que esa subida real sea efectiva y que sea inmediata, como nos han dicho? Hombre, lo primero es que hay un pacto firmado. Entonces nosotros estimamos que en la nómina del mes de diciembre, que va a ser relativamente rápida, en el plazo de un mes la vamos a ver, se cumplan lo primero que está firmado, que es que tengamos la subida de ese 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, con lo cual en un plazo relativamente corto de tiempo vamos a ver que si lo que se ha firmado se cumple o no se cumple. ¿Hay algo que reclaman los sindicatos riojanos específicamente para esta comunidad que no aparezca, por ejemplo, reflejado en el acuerdo nacional? Me lo acabas de decir tú mismo, reducir esas brechas salariales que existen entre los empleados públicos de las distintas comunidades autónomas, que hacen que esas fugas de profesionales se vayan a seguir reproduciendo constantemente. Bueno, pues queda dicho. Enhorabuena por llegar a este acuerdo. Como dices, un acuerdo positivo y que se va a hacer realidad en nada. Gracias, Chuchi Hernández, por estar con nosotros, como siempre. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, como siempre, en este punto y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora.
Bueno, pues estamos ya de vuelta de la publicidad, seguimos aquí en Punto de Encuentro y vamos a abrir ya esta mesa de tertulia. Esta noche nos acompaña Toya de Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Está con nosotros también Pedro Muro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas muy noches. Bien, gracias. Bienvenido. Y también está con nosotros Miguel Gómez Fijalba. ¿Qué tal? Buenas noches, María, muy bien. Bueno, vamos a empezar por una polémica que hemos conocido hoy, una rueda de prensa que ha dado el Partido Socialista y también una contestación del Gobierno. El Gobierno de La Rioja defiende la compra de 7 vehículos por más de medio millón de euros, argumentando que el parque móvil estaba avejentado con coches de 2006 y de 2008, ya que ha dicho no podían acceder a muchas ciudades por las restricciones medioambientales. Esas han sido las explicaciones que ha dado el portavoz Alfonso Domínguez, quien asegura que la renovación, incluidos varios híbridos enchufables, era necesaria para garantizar desplazamientos seguros y sostenibles tanto de consejeros como de personal público. Responde así, como decimos, a las críticas del Partido Socialista, que cuestiona esa adquisición de estos vehículos de alta gama. Resulta verdaderamente obsceno que el Gobierno de La Rioja vaya a gastarse más de medio millón de euros en 7 coches de alta gama, a razón de una media de 72.000 euros por coche, cuando existen en nuestra comunidad autónoma tantísimas necesidades por atender. Más de medio millón de euros, mientras recortan en profesores y en programas de ayuda a domicilio y a dependencia. Un parque de vehículos pues verdaderamente avejentado. Nos encontramos incluso con vehículos de los años 2006 y 2008 y eso nos ha obligado a hacer una leve renovación de la flota, con adecuados a las circunstancias ambientales y de sostenibilidad que requieren los nuevos tiempos. Bueno, pues ¿es justificable la compra de estos vehículos o no? El Partido Socialista ya ha dicho que no lo ven se puede invertir en otras cosas, ha dicho. El Partido Socialista lo que ha dicho es que va a pedir todos los datos de los expedientes de licitación. Yo ahora, al escuchar al consejero Domínguez, me he acordado de mi lema de WhatsApp: uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Porque todavía me acuerdo del número que montó por un coche de 40.000 euros Domínguez al presidente del Parlamento, cuando el Parlamento, por orden de los servicios técnicos o por sugerencia, cambió los vehículos que eran muy antiguos, de 20 años y con reparaciones muy caras. No sé, yo creo que en estos momentos quizá hacía falta 7. Yo soy muy prudente en estas cosas, o sea, me parece lógico que consejeros o presidente se compren coches razonables y hoy en día pues híbridos. Lo que sí es cierto es que 7 de una tacada me resulta muy difícil de creer que todo el parque móvil estuviera tan avejentado, y luego sobre todo porque Capellán ya cambió de coche porque no le valía el que tenía ceniceros. Concha Andreu siguió con el coche de ceniceros y Capellán pues se le cambió el coche nada más llegar. En ese sentido me parece que es excesivo 530.000 euros de una tacada, o sea, parece que era como barra libre, pero me gustaría que habláramos de ello cuando se viera todo el expediente de licitación y todos los datos de antigüedad de cada vehículo que se sustituye, sinceramente. A bote pronto parece que es Navidad y ha llegado Papá Noel. Pedro, enseguida contestas. Vamos primero con las críticas. Sí, sí, no, con las críticas sobre todo porque yo voy a aportar un dato más. También, además de la rueda de prensa del Partido Socialista, esta mañana el Partido por La Rioja hacía públicas más noticias respecto a la adquisición de vehículos. Y es que 3 de los vehículos que se adquirieron ya en julio eran 3 Mercedes, que los adquiría la Consejería de Política Territorial, es decir, una sola consejería, además de otro vehículo en otro lote aparte, es decir, 4 son para una sola consejería. 3 Mercedes, pero es que se da un dato curioso: a la empresa adjudicataria se le permite subsanar o reconducir la oferta hasta en 2 ocasiones, o sea que parece que el consejero Daniel Osés quería los Mercedes, no es que quería otros, quería Mercedes. Entonces, para mí, ¿pueden ser necesarios? Yo creo que vehículos de representación, por supuesto, son necesarios. Yo creo que tantos no, la verdad es que, pero como cada gobierno que pasa hay más gente colocada y más gente a la que tener que transportar, pues ahí hace falta más vehículos. A mí me parece una barbaridad. Creo que si el resto de personas y de ciudadanos y de riojanos nos podemos apañar
con vehículos de un precio considerablemente inferior, ellos también. Y no veo la necesidad de que los cargos políticos vayan ni en Mercedes, ni en Audi, ni en BMWs. Es decir, yo creo que pueden ir perfectamente en cualquiera de las otras marcas genéricas que hay en el mercado y que son considerablemente más baratas y que ofrecen absolutamente las mismas prestaciones y sirven para los mismos años, porque ahora todos los vehículos se adquieren en renting. Es decir, que ya no es esto de, no, es que se hace viejo y luego, no, pues si todo se adquiere en renting, o aunque lo hagas con el propio mantenimiento. Entonces yo creo que es absolutamente innecesario y me parece verdaderamente obsceno e injustificable. ¿Cuándo? Y ya ahora termino por poner el ejemplo de la Consejería Territorial, de Política Territorial que decía, poner desfibriladores en los 144 municipios de La Rioja que no tienen, costaría lo mismo que los 3 Mercedes. Mantener comercios minoristas de establecimientos de alimentación, de venta de alimentación, en los hasta 50 municipios de La Rioja que no tiene, costaría menos de los 120.000 euros. Es decir, hay muchas otras políticas que considero necesarias dentro de esa consejería específicamente y que no se están llevando a cabo y que creo que son más prioritarias que cambiar el parque de vehículos. Pero ahora sí. Pues de todas formas, estamos hablando también que la gama alta en los coches siempre se ha... por parte de los diferentes gobiernos, sí, siempre han sido de gama alta, ¿no? Y yo lo veo innecesario, es que yo eso lo veo innecesario, no lo entiendo, es algo que no entiendo. Bueno, cualquiera que trabaje, por ejemplo, en carretera, se me ocurre un viajante, pues compra este tipo de marcas, o compra una marca, digamos, baja y lo retira a los 2 años, o compra un coche de estas gamas altas y lo estira, pues como se ha visto, desde 2006-2008 el 50% del parque del gobierno de La Rioja era de esos años. Yo creo que le había llegado la hora, igual el lote se ha esperado demasiado tiempo en sacar 7 vehículos, igual había que haber comprado alguno antes para que no parezca esto de que es la fiesta de la Navidad, como decía Toya, sino que hacía falta. Yo creo que no podemos tener unos vehículos en un parque móvil que usen unos consejeros y no puedan entrar a Madrid, a un ministerio. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que era la hora de cambiarlos, que se ha hecho en un lote que son demasiados, pues tenemos 7 consejeros y al final son ellos los que lo usan. Y 7 coches circulando de alta gama, pues seremos la comunidad seguro que menos tenemos en el parque móvil. Y lo que digo, el tener esos Audis de 2006, 2008, con esos kilómetros que tenían encima, pues yo creo que les había llegado la hora. ¿Quiere la palabra tuya? Una cosa, quizá es compra de 500 gama, creo que se pueden hacer licitaciones híbridos razonables a precios inferiores, pero vamos, yo sí que defiendo como tú que los consejeros hacen muchas horas de carretera. Fíjate, más me gustaría proponer, que les acompaña, sí, más me gustaría proponer que cuando van a un pueblo, si van 3 consejeros que llevan 3 coches, que también podía haber un poco más de coordinación, y lo digo con todos los responsables políticos, y que fueran en un coche los 3, que tampoco les iba a pasar nada cuando en verano ves tanto coche. Pero la anécdota es que este verano el presidente Capellán fue a un pueblo y vio el pedazo Mercedes en la puerta y le dice al alcalde: hombre, vaya cochazo que te has comprado, alcalde. Y contestó: no, si es de tu consejero de política territorial. Entonces, quizá una compra de 530.000 euros es suficientemente importante en un momento como este, como para que se debata y no se haga así diciendo campaña L'Oréal porque yo lo valgo. Y termino. Hay una cosa en derecho que se llama criterio de oportunidad. Y yo no discuto que haya que ir renovando el parque móvil por una cuestión de seguridad, estoy de acuerdo, y de representación. Pero a lo mejor se podía haber hecho gradualmente en los presupuestos de este año 3, en los del que viene 3, en función de cómo vayan las cosas, porque a la vez luego se baja el 1% de impuestos a las mayores rentas de esta comunidad, entonces quizá hay que ir haciendo equilibrio y criterio de oportunidad. Y 7 de una tacada se me hace. Yo lo que pasa es que a mí, Pedro, acabas de darme más motivos todavía para estar en contra, porque no estoy dispuesto a comprar ese relato político que desde el Partido Popular se quiere vender y desde que los representantes del Partido Popular entiendo que queráis también trasladar. Primero, no es verdad que con los coches actuales no se pueda entrar en Madrid. Eso es mentira. Es decir, eso se dirá, pero es mentira, es una excusa.
porque en Madrid, el que no es de Madrid puede entrar en Madrid pidiéndolo con antelación y tú ya sabes cuándo vas a ir. Y te dejan entrar incluso con vehículos sin etiqueta. Es decir, te dejan entrar. También te dejan entrar... No, déjame decirlo. Por un también te dejan... más nuevo que esos me he comido la multa. También, pero tú como particular y porque no has avisado y porque no tenías aparcamiento. Cuando uno va a un acto oficial, primero tiene lugar donde aparcar, por lo tanto ya entra dentro de la excepción y no le multan. Segundo, puede avisarlo porque lo sabe con antelación y tampoco le multan. Y tercero, es una cuestión oficial y lo puede comunicar inmediatamente y también es una excepción que se habilita. O sea, es que ese argumento no me vale. Eso nos pasa a los particulares, no a ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, parece que el relato es, no, hombre, es que no son muchos, somos la comunidad que menos tenemos 7 vehículos, que no, que 7 vehículos son los que se han adquirido ahora, que 4 de ellos se han adquirido solo hace 3 meses o 4 meses por la Consejería de Política Territorial, que ahora todavía hay otro lote en adjudicación, además de estos 7. Es decir, que ese no es el parque móvil que tiene para representación el Gobierno de La Rioja, que tiene muchísimos más. No, yo creo que son 4 y ahora 3 los que están pendientes. Pero que son muchos más. El Partido Socialista son luego, 7 y yo luego creo que dentro del lote que se adjudica en julio, donde van los 3 Mercedes, los 3 Mercedes van en un lote que se hace además, ya digo, con un expediente para mí dudoso y en el que se permite que se rectifique 2 veces la licitación. Pero es que ahí mismo hay otro lote que es muy inferior el valor del vehículo que se adquiere. Es decir, lo mismo podrían haber sido en vez de 3 Mercedes los 4 vehículos como ese vehículo de Valier Mars inferior. Para el presidente de 80. Por eso, luego la furgoneta de 98.000. Que a mí el relato no me sirve. Ese relato no sirve. Y luego hay otra cuestión importante y es la siguiente. Ahora mismo van a salir ayudas para los que adquieran también vehículos híbridos enchufables. Tienes que tener menos de no sé cuánto, tiene que costar el vehículo menos de 50.000 euros. Narices, pero no me estáis diciendo y justificando que, hombre, que vehículos que cumplan con las etiquetas y que cumplan con todo tienen este valor, pero si a los demás ciudadanos no os obligáis a comprarnos uno de menos de 50.000. No, se ayuda el de menos de 50.000, no te obligan a comprar ese. No, claro. Se ayuda ese que pero eso quiere decir que por debajo de los 50.000 euros, por debajo de los 50.000 hay muchos vehículos, muchas marcas pero y igual muchas un viajante, por ejemplo, no elige un vehículo de menos de 50.000 euros para hacer el 90% de los taxis de esta ciudad, y fíjate en el coche de un taxista, es saber un coche que aguanta 1 millón de kilómetros. Un Toyota. El 90% de los taxis de esta ciudad, además de que cuestan menos de ese dinero, ni son Mercedes, ni son Audis, ni son BMWs. El 90%. Que hay alguno podrá verlo, pero el resto no. Todos, incluso grandes directivos de grandes empresas, vienen y cogen los taxis y van encantados. Los ciudadanos cogemos los taxis y vamos encantados, y van a Madrid y pueden entrar y no pasa absolutamente nada. Es absolutamente obsceno y no tiene justificación. Se ha hecho. Yo creo que lo mínimo que tiene que hacer es primero explicarlo, pero explicar la verdad, no dar excusas de mal pagador, y lo siguiente, rectificarlo, porque rectificar a veces es de sabio y no pasa nada, ya está. Pues yo sigo en la misma. Yo creo que unos consejeros que están usando unos coches de 2006-2008, pues la verdad que había que cambiarlos. O sea, es que es una realidad. La oportunidad de sacar los 7, pues mira, sería discutible. No te digo que haya uno, dos de 2006-2008. Uno del 50% del parque. Hay uno del 6 y uno del 8. El 50% del parque. El 50% del parque 2006-2008. Y ahora con esta adquisición, pues claro, se rejuvenece el parque. Pues ya me estás diciendo entonces, si es para cambiar esos, me estás reconociendo lo que te decía, que no son 7 vehículos el parque, que hay muchísimos más. Es que cada cosa que... Vehículos de representación. Es que los otros vehículos van aparte. ¿Qué pasa? ¿Que un vehículo de 50.000 euros no es suficientemente digno para un consejero? Yo no digo que no sea digno, ni que no. Yo digo que hay unas marcas que el presidente. Que lo podría explicar cualquier vendedor de coches. Hay unas marcas que te garantizan unos años de vida superiores a otras. ¿Y por qué los taxistas no compran Mercedes y compran otro tipo de vehículos? Ahora mismo tenemos marcas. En Madrid yo he visto Mercedes, he visto Lexus muchísimos. Ahora mismo las marcas, es que ese relato tampoco me vale, porque estamos diciendo que un Renault, un Ford, por ejemplo, que los hay también de 100.000 euros, que los hay de 100.000 euros, esos no son buenos. O sea, ¿Y podrían haber entrado en ese lote entonces? No, es que yo estoy diciendo que han querido comprar 3 Mercedes. Es que yo lo que estoy diciendo es a mí todo me indica que esos son los coches que se querían comprar. No que se querían comprar unos coches, no que se querían comprar unos coches buenos ni unos coches secos.
¿Qué se hacían? ¿Trajes para Audi? Que no lo sé. Cuando eran Audis, eran Audis. Y yo fui crítico cuando el presidente del gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, compró un Audi A8 cuando tenía un Audi A6 antes y era bastante nuevo y lo compró por 200.000 euros. Y yo fui muy crítico también, pero es que todo esto lo hace el PP. Es que casualmente todo esto lo hace el PP. O sea que yo soy igual de crítico con Audi, con BMW, con Mercedes y con un vehículo de más de 50.000 euros. Porque como dice María Victoria, creo que un vehículo de 50.000 euros que tienen el 90% de los taxistas de esta ciudad y a los que le hacen 1 millón de kilómetros o 2 millones de kilómetros y cumplen absolutamente todas las garantías y todas las etiquetas, es más que suficiente. ¿Y no resulta necesario más? Yo sigo con el ejemplo de los viajantes. Yo conozco varios representantes que llevan ese tipo de marcas. Y además el que es fiel a Audi empieza con Audi y sigue con Audi. El que le gusta Mercedes luego sigue con Mercedes. Si se hace una en este caso hay si una no licitación. Hay una licitación con un precio máximo. Que la ha ganado Mercedes, pues la habrá ganado con unas características. Y por eso que lo ha dicho. Que se ha rectificado dos veces la adjudicación. Dos veces habría que ver el expediente concreto de esa adjudicación. 2 veces ha subsanado habría que ver el expediente concreto, pero si se digo, quiere un coche de una gama alta, porque se considera que un consejero, y yo creo que es así, y vamos, cuando vas a Madrid a un ministerio y están los consejeros de las comunidades autónomas, yo mañana voy a Madrid a la conferencia sectorial de cultura, yo voy en tren, el resto, los consejeros, van a ir cada uno en su Mercedes, en su Audi. ¿Y por qué? ¿Y por eso tenemos que verlo bien, Pedro? Que no es porque lo hagan los demás, sino porque es lo habitual en unos coches, que sufren una serie de kilómetros a lo largo de su vida y que a lo mejor tiene que tengan una durabilidad. Igual tiene que dejar de ser lo habitual, porque a mí me llama la atención. Igual en ese precio pues entraba un coche chino de altísima gama. Cuando se hizo en España, pasando a otro tema, sí. ¿Y qué ha pasado para que se cambie de criterio en el 2020 y el mismo consejero Domínguez salga diciendo que un coche de 40.000 euros, el más barato que se licitó, es escandaloso? La verdad es que me he molestado en ver el vídeo. Es escandaloso en coches con 20 años de antigüedad y de repente en el 25, 5 años después de haber pasado una crisis y una pandemia, no nos olvidemos, en el momento geopolítico y económico que estamos, y 72.000 euros es poco. Pero es que la furgoneta es de 98. Entonces, pues que lo han hecho ellos, La diferencia es que han hecho ellos y ahora... Pero bueno, las críticas cuando uno gobierna y no gobierna, yo creo que es algo que debiéramos de superar porque no beneficia nada. O sea, hay que comprar coches y deberá comprar coches el que gobierne cuando le toque. En España, cuando se hizo la cumbre de la OTAN en España, no podemos entrar en la demagogia de ahora comprar un coche de lujo, pues que los primeros ministros de otros países, los ministros de otros países de defensa, todos llevaban coches de de un precio inferior, no digo una calidad, porque me niego a decir eso, de un precio inferior y de marcas menos ostentosas que los españoles. Todos, te fijabas en todos los de la OTAN y todos llevaban vehículos de mucha menor gama que los de los españoles. A lo mejor es que en España es la costumbre de que como pagamos entre todos hay que llevarlo mejor, y yo pues creo que no es necesario, primero porque creo que lo más caro no es lo mejor, y segundo porque creo que cuando pagamos entre todos lo que hay que hacer es gestionar lo mejor posible. Eso es lo que yo creo. Si hubieran sido mujeres no lo hubieran cogido. Probablemente. Ese comentario otros hubiesen sido los que te digo. Un comentario absolutamente feminazi, pero estoy convencido. No, lo veo hasta machista. Hubiesen sido otros criterios. Porque hay mujeres que entienden de coches mucho más que nosotros. Yo no digo que no entiendan, sino porque la economía... Precisamente por eso, precisamente por entender de coches y por la economía es por lo que hubiesen hecho esto de otra manera. Venga, vamos a cambiar de asunto, nos vamos a poner de acuerdo. El alquiler en la capital riojana sigue subiendo. El Partido Socialista de Logroño ha dicho que ya no se puede esperar más y piden que la ciudad se declare zona tensionada para frenar unos precios que ahogan sobre todo a los más jóvenes. Vamos a verlo. Logroño cada vez más caro, cada vez más difícil de alquilar y para muchos jóvenes directamente imposible. Unos jóvenes cuyas alternativas pasan por compartir piso o destinar más de la mitad de su sueldo a pagar un alquiler. Máximo histórico en el precio del alquiler en la región, al subir un 11,5%. El precio medio se sitúa ya en Logroño en 847 euros al mes. Los números aprietan. En la capital riojana el metro cuadrado se mueve entre 6,5 y 10 euros. Somos la segunda ciudad con más competencia de España. El ritmo de crecimiento de Logroño es el más intenso en cuanto a esa competencia por alquiler. Como repito, el más intenso del norte peninsular,
solo superado por Burgos. El Ayuntamiento de Logroño no puede no hacer nada, no puede quedarse de brazos cruzados, no puede quedarse en medidas a medio y largo plazo. La propuesta del Partido Socialista que Logroño sea declarada zona tensionada. En la primera de las peticiones instamos al equipo de gobierno del Partido Popular a que licite esa memoria y que redacte esa memoria. La segunda de las peticiones de nuestra moción es que, una vez recibida esa memoria y si se dan las condiciones, se declare a Logroño, a la ciudad de Logroño, como zona tensionada. El jueves habrá nueva votación en el Pleno y los socialistas alertan: el mercado no se va a frenar solo. Venga, pues empiezo ahora al revés. Pedro, ¿crees que de esta forma se podrían bajar los precios? ¿Podrían llegar a un equilibrio? Allí donde se ha declarado zona tensionada tampoco ha sido solución. Al final es un problema de país, un problema nacional, no es un problema solo de Logroño, y lo que tiene que haber es un cambio en las políticas de vivienda general. Revisar esa ley de vivienda, la ley del suelo, y hacer unas políticas que sirvan para todo el Estado en general. Lo primero, tiene que haber más ayudas para jóvenes. Los ejemplos de La Rioja yo creo que están siendo bastante positivos, ¿no? En cuanto al plan Revive, que está siendo un éxito, el plan Avala La Rioja, que también pues, tiene muy buena pinta para el año que viene, y luego también dar seguridad jurídica a los propietarios, sobre todo a los pequeños propietarios, con el tema de la ocupación. Es algo que está frenando a esos pequeños propietarios el sacar muchas viviendas que están vacías al alquiler. Creo que se debe atajar desde una ley de vivienda en condiciones. Pues yo desde luego soy muy crítico. Creo que asegurar lo que asegura en este caso el portavoz en el Ayuntamiento de Logroño, el portavoz socialista, es desconocer la realidad. En todos los lugares donde se ha establecido zona tensionada, y hubo unas jornadas muy interesantes a nivel nacional, es decir, de una gran importancia, en Logroño el año pasado, en octubre-noviembre del año pasado, que la organizó la Universidad de La Rioja. Aprovecho para decir también que el día 9 el Grupo Promecal también organiza unas jornadas de vivienda y ahí se puede analizar perfectamente esto. Bueno, pues los expertos nacionales que venían, y hablo de expertos fuera del ámbito político por completo, sobre todo eran registradores, abogados, catedráticos de universidad y notarios, decían lo mismo. En ningún sitio donde se ha establecido la zona tensionada ha mejorado la situación. Al contrario, se ha contraído la oferta de pisos en alquiler y es más difícil encontrar alquiler. Evidentemente no es más caro porque está limitado el precio, pero es más difícil encontrar alquiler. Es un error en Logroño, además, es que sería para mí un error supino. En Logroño se pueden construir viviendas accesibles y se pueden construir viviendas rápidas para que haya una mayor oferta. Pero es que no hay más oferta por los problemas que se ponen a la hora para el propietario del piso, del inmueble. Si no queremos ver que es la falta de seguridad jurídica lo que provoca que no haya oferta de alquiler, es que estamos ciegos. Es decir, muchísima gente se contrae en alquilar las viviendas porque es absolutamente imposible echar al inquilino que no te paga, al que no cumple, porque tú al inquilino que cumple no lo quieres echar. Es decir, ¿se tiene que garantizar al inquilino que cumple? Sí. ¿Se le tiene que garantizar un contrato de más larga duración? Sí. ¿Se le tiene que garantizar que el propietario va a cumplir? Sí. ¿Se le tiene que garantizar que no va a ser abusivo con la situación? Sí. ¿Pero hay que garantizarle al propietario que le van a pagar todos los meses? Sí, y es lo que no se hace. ¿Hay que garantizarle al propietario que si no le pagan todos los meses, el inquilino se va a ir al día siguiente a la calle? Sí. Es que o pagas o te vas, es que es así de sencillo. Y entonces habría mucha más oferta de pisos en alquiler, pero es que no se garantiza ni uno ni lo otro. No se garantiza que te vayan a pagar y ahora es, digo, muy difícil echar a un inquilino. Y el hecho de declararlo zona tensionada todavía lo hace más difícil. Es decir, porque no es solo, no, es que con esto se limita el precio. No, que esas no son las únicas consecuencias. Porque se establecen unos nuevos criterios y unos nuevos requisitos para poder echarlo. Además de la falta de informe de que se pueda quedar en situación de vulnerabilidad el inquilino, que eso ya se da en la mayor parte de los casos, sobre todo de los que no pueden pagar, hay que presentar mucha más documentación. El acto de conciliación previo obligatorio, que ya lo hay ahora, es más, tiene más formalismos y más trámites, hay que esperar un mayor número de tiempo y hay una serie de prórrogas obligatorias
de aceptar para el propietario y de prórrogas a las que se puede acoger el inquilino de hasta 3 años. Entonces lo hace prácticamente imposible. Y ese es el verdadero problema del alquiler en Logroño. Yo hablo en Logroño. Entonces, que en algún sitio pueda ser acertado o no, aunque se haya contraído la oferta, en algún sitio puede ser. No todos los sitios son iguales, pero en Logroño hay otros mecanismos que no pasan por eso, porque yo creo conocer el problema de Logroño por mi ejercicio profesional y veo que lo que hacen los propietarios de pisos es no querer alquilar por los problemas que te encuentras en el momento que un inquilino no te cumple. Porque es bueno declarar zona tensionada Logroño. Es que no, la propuesta no es declarar zona tensionada, la propuesta es que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local, a la Junta de Gobierno local, para que se licite la memoria. ¿La memoria qué significa? Significa que se va a estudiar, se va a analizar los datos y si se cumplen los requisitos que establece el artículo 18 de la Ley de Vivienda, es decir, que se dedique a los alquileres o a la compra, a la carga hipotecaria más del 30%, o que haya subido en Logroño, en la región, habla la ley, más de 3 puntos por encima del IPC de la región, pues entonces se pueden dar una serie de datos para declarar zona tensionada, que no significa que sea todo Logroño, Miguel. Si las cosas fueran como tú has dicho, hasta estaría de acuerdo contigo, que además te voy a decir en qué estoy de acuerdo, en el tema de la seguridad jurídica. Pero no es cierto, tenemos que tener en cuenta que lo que se propone es, mire usted, ya lo propuso hace 14 meses el Grupo Municipal Socialista, o sea, coherente es. El problema es que nos enfrentamos al tercer presupuesto municipal y no se ha hecho nada en esa materia, absolutamente nada. Y algo habrá que hacer, porque las cifras lo que dicen es que La Rioja, en Logroño, ha subido el 12% de alquileres de los estudiantes y en los estudiantes no hay ninguna dificultad para echarlos a los pobres. Llega junio, es un alquiler de vivienda temporal y se les echa simplemente porque a lo mejor la subida es desproporcionada y eso lo hemos vivido. Si tú hablas con una inmobiliaria, pero es verdad y no es verdad. En septiembre de este año las subidas han sido en algunos casos escandalosas. Pero ese dato es interesante. Los estudiantes sufren la escasez de oferta motivada por esa inseguridad jurídica del resto del alquiler. Que yo os he escuchado sí, es cierto que además luego tenemos turno, tienes razón. Y tenemos tiempo. Pero claro, alguna cosa habrá que hacer. Lo que no se puede es no hacer nada. Y la subida del 12% en La Rioja o del 11,5% en los pisos de estudiantes significa que hay que abordarlo. Y lo que se está diciendo es, licite usted una memoria, que la memoria haga los estudios, que analice los datos y si se cumplen los requisitos, a lo mejor solamente es una zona, a lo mejor solamente es en la zona de Gran Vía y San Antón. No necesariamente es declarar zona tensionada a todo Logroño. ¿Que no ha funcionado la ley en algunas comunidades que lo han declarado, según dicen algunos portales? Porque evidentemente no solamente es la política municipal o autonómica, que la materia de vivienda es autonómica, por cierto, sino que tiene que complementarse con otras cosas. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo en que cuando un juzgado van a desahuciar a alguien y le dice al ayuntamiento, deme usted una solución habitacional para esta familia vulnerable, el ayuntamiento tiene que tener recursos y voluntad política para dar esa solución habitacional, que es lo que le dará garantías y seguridad al propietario. Estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, bajaría los niveles de la declaración de vulnerabilidad, porque me parecen altos para la situación económica actual. Pero lo que sí es cierto es que el Grupo Municipal Socialista es lo que dice, señor Escobar, deje usted de mirar hacia atrás o deje de mirar a otro lado. Hay un problema de vivienda en Logroño, hay un problema de vivienda tanto para estudiantes como general. Es verdad que se está retrayendo la oferta, pero habrá que agarrar el toro por los cuernos porque se está disparando. De hecho, el portal Idealista, nada sospechoso de ser de izquierdas, dice que va a ser la zona donde más va a subir en los próximos años. Luego, a lo mejor, la memoria dice que no se cumplen los requisitos o se llega a un acuerdo, pero sí creo que es Pedro, yo creo que es una cuestión de ciudad, de decir, sentémonos todos y veamos los datos que nos permitan determinar cuál es la política más acertada. Lo que no es anunciar 4 viviendas en Naro ahora o 12 viviendas en el casco antiguo, porque la política de construcción de vivienda es una legislatura sin anunciar ninguna vivienda de protección oficial. Y en ello se está trabajando, en anunciar y en poner primeras piedras y empezar a construir. Estoy de acuerdo, pero si vivienda se está de protección oficial que llevábamos
muchos años sin promoción pública, con mala... no, menos de 20 años, pero no, hay una política muchos más de 2. No. Sin promoción de vivienda pública de protección desde oficial. El 2011. Todas las desde el 2011, no mucho más desde el 2011. Muchos menos de 20, pero desde muchos más de 2. O sea. Pero la realidad... Yo creo que desde luego no sirve. A mí, igual que le decía antes a Pedro lo del relato, María Victoria, además que lo defiendes muy bien. Es un pistoletazo, pero no, mira, para ponerte en Logroño, primero, decir que en Logroño no es toda la ciudad, sino que es zonas, pero ¿de qué estamos hablando? Pero si en Logroño, si nos la cruzamos en 15 minutos andando. Sí, pero los alquileres no. Pero no importa, pero los alquileres, coño, ¿vamos a limitar los alquileres de la Gran Vía? Pues para limitar alguno de los alquileres, limitemos los de San José, los del barrio San José, no los de la Gran Vía. Lo que te estoy diciendo... Hagamos que en una zona más humilde, que es una zona obrera, pues los alquileres puedan ser más baratos, porque limitarlos de la Gran Vía no lo veo sentido. Pero no te he dicho eso. Yo no creo. Te he negado que la propuesta sea tensionar todo en la mano, declarar zona tensionada. Pero es como una trampa, y yo no voy a defender al PP, desde luego, no, porque creo que no está haciendo absolutamente nada y que tenía que hacer, y que hay otras cosas que hacer, que además yo he propuesto personalmente, y digo, por La Rioja también las ha propuesto y se las ha ofertado a Conrado Escobar. Hay que hacer cosas, pero no es tratar de controlar ni de limitar nada. Es decir, en Logroño lo que necesitamos es que haya modificaciones urbanísticas para que se pueda permitir, por ejemplo, que cualquier planta baja pueda ser utilizada para construir una vivienda en alquiler. Me da igual para el segmento joven que para el segmento mayor, aunque esté completada la edificabilidad, que ahora no. Es curioso que incluso se permite y se ha facilitado hacer pisos turísticos en esas plantas bajas y no se ha facilitado hacer vivienda de alquiler. Sí, estoy de acuerdo. Eso el gobierno de Conrado Escobar. Pues esto va para Pedro. Si eso es el plan Revive, que se hace, es decir, la política, no es que hacemos política, el plan Revive no es verdad que sea un éxito tremendo. Es verdad que se han solicitado muchísimas ayudas, 5 veces más del dinero que había. Es verdad que se van a dar 5 millones de euros en 4 años, todo eso es verdad. Pero es que ningún pueblo ha crecido más ahora en vivienda para jóvenes o en nuevas adquisiciones para jóvenes que lo que ya crecía hasta que se hizo el plan Revive. Me explico. Si en un pueblo crecía en torno a los 10-15 habitantes al año, ha seguido esa tendencia de crecer 10-15 habitantes al año. No se está haciendo nada. No se han anunciado viviendas de VPO ni se han puesto primeras piedras. Las viviendas del casco antiguo de Logroño, que se dice que iban a ser de VPO, resulta que ya no van a ser de VPO, ahora van a ser de precio asequible. Pero precio asequible, que son 190.000 euros. Pues por menos de 190.000 euros tienes viviendas libres en Logroño también, no hace falta irse a las de VPO. Es que no se está haciendo nada, no hay imaginación. Terrorista, es que hacen falta todas esas medidas y lo que estamos diciendo la del control, yo no tengo la conclusión. La del control no, la del control desde luego no, y la nadie de la limitación no. La del control. Desde luego, en los cortes que he visto del portavoz no dicen lo que dices tú. No, pero yo me he leído la moción directa, o sea, me he leído la moción entera. Pues entonces tienes un problema con el portavoz. Pues entonces hay que comunicarlo diferente. Agresivo y hay que comunicarlo y efectivamente explicarlo. Entonces no tienen que venderlo. Si sabes que das una rueda de prensa y te van a coger los 20 segunditos. Pero coges si tienes que lanzar el mensaje, que sí, que eso es como el periodista no ha manipulado la rueda de prensa. Yo creo que es un planteamiento populista. Yo creo que hace falta todo. Creo que es un planteamiento populista que realmente... Es una llamada de atención. En Logroño bastaría... que si la única solución y la única idea es esa... Bastaría con que hubiera... No, yo soy partidaria de intervenir en suelo. Bastaría con que hubiera seguridad jurídica. Yo creo que el 20% de viviendas que se ha contraído en Logroño últimamente, ese 20% se incrementaría solo pequeños propietarios, con seguridad jurídica. De gente que necesita saber que su piso no va a acabar destrozado. O pagas o te vas. Es sencillo, o pagas o te vas. A ver, un arrendatario salvaje... Y alguien que tiene un solo piso, no 5... Es que hay gente que incluso está pagando el piso. Un arrendatario salvaje los ha habido siempre. Tanto Miguel como yo nos ha tocado ir a desalojos y a desahucios donde habían dejado la calefacción, yo me acuerdo muy duros, o de tener el piso totalmente destrozado. Eso ha pasado toda la vida porque salvajes ha habido toda la vida. Sí. Pero ahora además hay inseguridad jurídica. Es que ahora no los echas. Lo que te cuesta echarlo. ¿Cómo que no los echas? ¿Cómo que no? María Victoria, tú sabes que yendo todo bien, lento. Y hablo de yendo todo bien. Pero eso es problema de administración de justicia. Y yendo todo bien tardas 8 meses. Y ese es problema de ayuntamiento con falta de recursos. Si tienes a alguien que se declara vulnerable, entonces ya es imposible. Eso ha venido a raíz de los cambios que ha habido con la pandemia y que se considera que estamos en la misma situación que en 2020. 8 meses más los 6 que llevas sin pagarte, porque son desde que tú puedes empezar el proceso, nada más que con el acto de mediación que necesitas hacer. O sea,
se acumulan 6 meses de impagos antes de poder presentar la demanda. Y yendo todo bien y rápido, como mínimo estás 8 meses. Como mínimo. Eso en el caso de que no le den la justicia jurídica gratuita y no además recurra, no lo puedas echar. O sea que vos, medidas a ver, que lo que me estáis diciendo es que no algo es tiene que cambiar en la justicia. hay que cambiar al ser humano. Algo hay que cambiar en la entonces justicia. no habría código Algo hay que cambiar en la penal. justicia. cambios en 2020 Yo por sí la estoy pandemia, diciendo, para contentar María a Victoria, yo parte sí de estoy Podemos diciendo del eso. gobierno, Algo tiene que cambiar en la justicia. y se mantienen Sí, por también. seguir manteniendo Algo tiene que la cambiar en la Podemos. justicia. Y yo vale. soy la primera, Esto tiene no que vale. cambiar la justicia, Esto no tiene que vale. cambiar las administraciones, tiene que haber más cooperación, pero está claro que hace falta Y la pistoletazo de administración, hay que tomar y la medidas. administración local menos humo, que es lo que nos vende Conrado Escobar todos los días, porque nos vende humo todos los días a punta pala. Pero hay que menos reconocer humo que lo vende muy y más bien, realidad. Lo vende muy bien, claro. Si hasta yo me lo voy a acabar creyendo. Venga, vamos a hablar de Ábalos, 5 días en prisión, y hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido al que fuera su mano derecha en el partido como gran desconocido. Nos lo cuenta Rafa Navarro. ¿Qué tal, María? Sí, como cada martes ha celebrado aquí en el Senado sesión de control al Gobierno y pleno, un Senado en el que esta mañana la portavoz del Partido Popular aquí confirmaba que el próximo 17 de diciembre tendrá que venir Santos Cerdán a comparecer a la comisión de investigación del caso Koldo. También anunciaba que 2 días antes, el 15 de diciembre, será turno de la mujer de Cerdán, Paqui, que también aparece en el último informe de la UCO. Todo en un día en el que Ábalos sigue siendo protagonista. Ayer su hijo concedía una entrevista y decía que Santos Cerdán le había ofrecido un cheque en blanco a Ábalos de parte del presidente por su silencio. Hoy también confirmaba que Ábalos fue a recibir a Delcy al aeropuerto por orden de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, el presidente, se ha referido hoy, 5 días después de la entrada de prisión de Ábalos, sobre él. Dice que todo lo que está contando es mentira y dice que es un gran desconocido a nivel personal para el presidente. También dice que no va a aceptar ningún tipo de chantaje. Se han referido también a Ábalos en el Consejo de Ministros y por parte de la oposición, su líder dice que el presidente sigue mintiendo con respecto a este tema. Amenazas o de chantajes que desde luego nosotros no vamos a consentir en ningún caso. Primero, porque, ¿qué quiere que le diga? Las infamias y las mentiras tienen las patitas muy cortas. Desde luego este gobierno no tiene nada que temer ni mucho menos nada que esconder. Tener el presidente menos creíble de la democracia y a tener el presidente más rodeado de corrupción de nuestros 48 años de democracia. En definitiva, el presidente no tiene quien le crea. Bueno, ha dicho que es un gran desconocido. No sé hasta qué punto, cómo nos tenemos que tomar esas declaraciones tanto del presidente y también de Ábalos, de esas declaraciones que ha hecho y de su propio hijo, ¿no? Implicando ya a la familia, yendo yo creo que al centro del dolor máximo que le pueden dar a Pedro Sánchez, que es su mujer, ¿no? Y están sacando ahí los trapos sucios. No sé de qué forma os tomáis unas y otras versiones, tanto de Sánchez como de Ábalos. Pues si quieres empiezo yo. Sánchez intenta controlar el relato de nuevo, ¿no? Diciendo que no conoce a Ábalos. Yo creo que nadie le puede creer, ¿no? Ni los muy afines pueden creer que no conociera nada y que ahora diga que no conoce a Ábalos, que no sabía de sus andanzas y que no sabía qué persona era. O sea, más allá de convivir en esa gira que se hizo con el Peugeot, a gente cercana con la que trabajas, ¿te puede engañar tanto? Para mí no, desde luego. Y por otro lado, yo creo también que esos todo mensajes esto... que había de Pedro Sánchez también, que decía que echaba de menos su amistad, ¿sabes? Claro. Ahí hay un poco de contradicción. Claro, contradicción total, porque lo echa porque ve que si no detrás va él, si no, no lo echa. Y lo echó además haciendo esa reestructuración sin dar ninguna explicación, ¿no? Lo estás echando porque ves que está enmarronado ya hasta las trancas. Yo me acuerdo en plena pandemia cuando se dijo por parte del gobierno que se iba a rebajar los umbrales, digamos, en las contrataciones con el tema de las mascarillas y todo el material sanitario. Cualquier administración, cualquiera podía comprar. No sé, teníamos unas comunidades autónomas, unas consejerías de salud que estaban comprando material sanitario habitualmente. Teníamos un ministerio de sanidad, ¿no? Que llega el ministerio de transportes y empieza a comprar mascarillas. Es que eso canta por todos lados, desde el principio. Y cuando se dice en ese momento
que se van a acelerar los procedimientos de urgencia, se van a adoptar los procedimientos de urgencia para adquirir material sanitario y que todo el mundo va a comprar, yo ese día dije en casa, en pleno confinamiento, digo, aquí van a salir los chorizos de todos los lados, vamos, como setas, como se ha visto. O sea, de hecho, han salido de todos los lados y de todos los de colores. De todos los lados, sí, que tenemos de todos los lados y todos los Medina, lugares. Sí, perdona que me dices que no te interrumpa y no quiero, quiero acabar esta pequeña reflexión. Y luego, por otro lado, yo pienso, digo, el daño que se está haciendo a la opinión que tenemos los ciudadanos o que tienen los ciudadanos sobre los políticos. En un gobierno que lleva 7 años, que vino para regenerar y para acabar con la corrupción y que en 7 años no ha sido capaz no solo de tomar medidas legislativas que hayan impedido estos casos, sino de tenerlos al lado y no haberlos visto. Para mí el daño es irreparable y cada vez sigue avanzando, digamos, la democracia con mayor desafección hacia la clase política por actuaciones como la de hoy del presidente. Decir que no conoce a Ábalos, se puede tener la cara más dura. La verdad es que es alucinante. Yo quiero entender que cuando dice lo de desconocidos, porque evidentemente era un señor que llevaba una doble vida y lo que no era conocida su cara B o su lado oscuro. Por cierto, a mí me parece despreciable, porque es evidente que Ábalos y el presidente tenían una relación cercana y era una persona de su confianza. Dicho eso, yo no entraría, cuando alguien está ya en la cárcel y está preso y empieza a poner el ventilador en marcha, pero sin embargo durante un año lo ha estado negando, yo pondría en cuarentena todas las afirmaciones que ahora se hagan que van más a hacer ruido y al papel cuché que a que sean pruebas o indicios de cargo. Ahí sí que dejaría funcionar a la justicia, aunque el daño político está hecho. En cuanto a lo de las mascarillas, pues es cierto, Pedro, tienes toda la razón. Durante la pandemia hubo por urgencia que rebajar los niveles de contratación porque era urgente contratar mascarillas y hubo sinvergüenzas de todos los colores, como el presidente de la Diputación de Almería y todos sus correligionarios, alcalde incluido, o el novio de la presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid, o el Rafael Medina ganando 1 millón de euros de comisiones en una venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, a Almeida, y se aprovecharon miserablemente de la vulnerabilidad del país en aquel momento, que morían 1000 personas diarias. Tienes toda la razón. Y el ciudadano al final pues acaba sintiendo desafección. Yo lo que pasa es que termino con ello, creo que ese es un mensaje o una estrategia que a la derecha siempre le ha gustado, el que los ciudadanos sientan desafección y digan, son todos iguales. Es un mensaje muy para la derecha y muy, por ejemplo, de Vox. ¿Para qué? Para que la gente pueda actuar con impunidad. Y yo soy partidaria de todo lo contrario, de aumentar los controles y quien la haga que la pague. A mí si a Ábalos le caen 24 años, me la sopla. ¿Qué controles me indigna que el novio de Ayuso encima vaya de víctima cuando confesó en correo electrónico que había defraudado a Hacienda, pero yo, el que la haga de cualquier color político... ¿Qué medidas se han tomado reales desde el plano de la contratación pública para acabar con la corrupción en los últimos 7 años? Yo viéndolo de fuera. Pues la medida es que llega la pandemia y rebajamos, que es que yo no soy ningún experto en contratación pública, pero yo cuando escuché esa noticia digo, joder. ¿Y qué ha hecho Andalucía en los últimos 6 años que gobierna el PP? Se han fallado todas las cosas. El que esté pendiente de meter la mano la va a meter. Yo viéndolo de fuera os estoy viendo a los dos, que los dos tenéis parte de razón, ¿eh? Fíjate que normalmente que no os va a suelo dar, ¿verdad? Pero no, los dos tenéis parte de razón, pero los dos queréis controlar ese relato. Al final no deja de ser la guerra Partido Socialista, Partido Popular. Y tú más, y tú tienes, y tú también tienes. Yo estoy de acuerdo con los dos en una cosa. Primero, que efectivamente no cuela que Pedro Sánchez diga que no lo conoce. Pedro Sánchez lo sabía perfectamente. No, yo no aseguro que Pedro Sánchez haya entrado o haya formado parte de la trama. Ni siquiera voy a decir, aunque lo crea, que el Partido Socialista se ha financiado irregularmente. O sea, yo lo creo, pero tampoco lo puedo asegurar. Yo creo que tiene que ser que sí. Pero de luego lo sabía y les dejaba hacer. ¿Por qué? Porque es que no solo son las mascarillas, es que son las mascarillas, son las obras públicas, es meter a Víctor de Aldama en los hidrocarburos, es que llamas a este ministerio para que recibas a este, es que todo eso salta y todo eso se conoce, se sabe y es un corrillo. Eso es el Ministerio de Transportes. Pero en eso tiene... Tú como abogado no puedes hacer deducciones. Pero no solo el de Transporte, que también y llama al presidente, y llama al presidente de Canarias. Con la mujer del presidente. No, la audiencia por ahora ha dicho que dicho esto, que salga el Partido Popular dando lecciones, ¿pero de qué?
O sea, Feijóo diciendo, yo a Feijóo la verdad que para mí ha sido la decepción, el bluff total, tanto como Pedro Sánchez, porque Feijóo que es verdad que parecía que venía de Galicia como con el aura de no sé qué. El moderado. Pero si ahora, ¿cómo dice esas barbaridades? Pero si el gobierno de Aznar ha tenido 4 ministros en la cárcel, y es del Partido Popular, y es con el que lo inició a él en la política también. O sea, que el Partido Popular no puede dar ningún tipo de lección, ni decir escándalo, ni que hay que hacer elecciones generales por algo, por lo que a él cuando le toca no hace. Yo lo que pasa que creo de verdad que tenía que haber mucha más seriedad, y creo que la clase política, y aquí a lo mejor me incluye también lo que a mí de político me toca, que no es mucho, pero lo que me toca, que teníamos que ser más coherentes y más serios con la ciudadanía. Es que no puede ser que cuando es el otro el que lo hace nos parece una barbaridad y cuando lo hacemos otros o cuando lo hacen otros lo justificamos. Es decir, las reglas del juego tienen que ser unas. Lo hablábamos también con lo de la presunción de inocencia. Ninguno de los dos lo hemos justificado. No, por eso, pero la clase política, lo que decía Pedro de la clase política, la clase política se está buscando a pulso la desafección de la ciudadanía. Es que se la busca a pulso. Es que es normal que el ciudadano no crea absolutamente nada de lo que pueda decir un político. Es normal, porque cada día, cada cosa que se dice les demuestra que es que no hay que fiarse de nadie. Bueno, pues después de esta Estás bronca... pensando en Mazón, en Valencia. Estoy pensando un poco en todo, sí. Después de esta bronca a los políticos, entonces ya nos despedimos. Gracias, como siempre, a los tres. Un placer por esta tertulia. Ha sido entretenida y enriquecedora. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Mañana volveremos, como siempre, a partir de las 9 de la noche. Adiós, que descansen.